Bien, buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass, que es previo justamente al Congreso de Neuropsicología que vamos a tener en la red de neuropsicólogos del Ecuador. También agradezco muchísimo por la invitación y pues estoy muy emocionado el día de hoy de brindar esta interesante charla sobre la evaluación neuropsicológica del deterioro cognitivo y las demencias. Es un tema muy interesante que a mí me gusta bastante, que me apasiona sobre todo muchísimo saber de qué forma nuestro cerebro poco a poco va deteriorándose con la edad. Entonces, pues es un tema bastante interesante que siempre intento comprender de la forma más global posible. Porque sé que el día de hoy vamos a ver justamente cómo podemos evaluar las demencias o, bueno, el deterioro cognitivo, pero también vamos a ver de qué forma esto se encuentra a nivel de neuropsicología, a nivel de psicología también y a nivel de biología molecular. Entonces vamos a ver como un compendio bastante extenso. Entonces, tengo 2 horas, así que voy a intentar avanzar lo máximo posible en las 2 horas. Espero que me dé el tiempo. Así que bueno, voy a empezar rápidamente la clase. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, por el chat, me la pueden hacer tranquilamente. O si alguien de pronto desea habilitar su micrófono, igual es bienvenido. Mi nombre es Eric Espinosa, soy neuropsicólogo clínico, también tengo un máster en neurociencia cognitiva y me dedico mucho a la investigación, a la docencia universitaria y a la divulgación científica. Es en lo que más trabajo últimamente, ya que la investigación y la ciencia es parte de mi vida y lo que más me apasiona hacer en el día a día. También les agradezco mucho a ustedes por sus inscripciones, por el interés que han mostrado en esta clase. Espero yo cumplir con sus objetivos de aprendizaje y también espero brindarles nueva información y complementaria para que ustedes lo puedan aplicar a nivel profesional y en el día a día también. Así que bueno, en vista del tiempo voy a empezar eh, con la clase del día de hoy y que bien. Todas las preguntas son bienvenidas. Cualquier pregunta, cualquier duda y interrogante siempre va a ser bienvenida. Bien, entonces el tema, como les decía el día de hoy, vamos a hablar sobre la evaluación neuropsicológica del deterioro cognitivo y las demencias. Bueno, primeramente me gustaría empezar como este tema tan curioso con el envejecimiento. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué inicia con el envejecimiento. Bueno, básicamente inicia con el envejecimiento porque se piensa o se asume que las demencias son únicamente parte de la vejez. Sí que es cierto en parte, pero no del todo. Entonces, las enfermedades neurodegenerativas como tal en su mayoría aparecen a partir de los 60 o 65 años, pero no son exclusivas de esta edad. Y vamos a ver también otro tipo de entidades clínicas. Pero bueno, empiezo justamente por el envejecimiento, porque el envejecimiento, de hecho, es un factor de riesgo que tenemos para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, tenemos que el envejecimiento es un proceso natural asociado a cambios en diversas funciones del organismo, como las cognitivas. Entonces, justamente, pues, es el proceso que todas las personas vamos a cursar en el final de nuestra vida. Entonces vemos también que el aumento de la esperanza de vida actualmente, es decir, de algunos años la esperanza de vida rondaba los 70, los 75 años, pero últimamente ya ronda los 80, 85, inclusive ya más de eso en algunos países desarrollados o del primer mundo. Entonces vemos que a mayor aumento de la esperanza de vida, también va a haber un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, porque la población envejece más. Entonces también es un factor de riesgo que debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque podría aparecer un posible deterioro cognitivo en este caso. Entonces, se considera que para el 2050 de cada 6 personas en el mundo tendrá más de 65 años, en comparación con una de cada 11 en 2019. Entonces vemos que la estadística mundial va a aumentar bastante. Entonces cada vez hay poblaciones mucho más ancianas y claro, eso también satura de una u otra forma muchos sistemas de salud a nivel global. Entre 2015 y 2050 el porcentaje de habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará. Entonces justamente vamos a ver que esto, que haya una mayor esperanza de vida, también genera que haya justamente un mayor número de factores de riesgo al respecto. Y bueno, tenemos países como España, Corea del Sur y Japón, donde la esperanza de vida pues ha aumentado bastante también, por el estilo de vida que se maneja en estos países. Ahora, tenemos ya hablamos un poquito del envejecimiento, que es como este factor de riesgo donde más se va a presentar o donde más es probable que se presente un deterioro cognitivo o una demencia como tal. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el envejecimiento cognitivo normal versus una demencia? O sea, ¿cuál es como esa diferencia que causan entre las dos? Primeramente, a nivel normal se podría llamar, aunque no hablamos de normalidad en psicología, pero a nivel normal podemos hablar que la memoria pues son olvidos leves, dificultad para recordar nombres momentáneamente y en demencia ya son olvidos graves que afectan la vida de las personas.
Uno de ellos, por ejemplo, podría ser no reconocer familiares. Entonces vemos que a nivel de memoria, y de hecho la memoria es el principal síntoma que se manifiesta a nivel global. Si no digo que es el primero, sino el principal, porque en su mayoría acuden a las consultas clínicas de neurología, psiquiatría, neuropsicología o en psicología, familiares que dicen: mi papá, mi mamá, mi hermana o alguien de mi familia tiene problemas de memoria. Entonces, como que lo que primeramente se detecta, aunque quizá ya hayan habido otros síntomas previos que ya mostraban dificultades en la persona. También el lenguaje, por ejemplo, sí, en la demencia pues puede generar dificultades para encontrar palabras o comprender frases. La atención inclusive no puede concentrarse o completar tareas simples. Orientación, que es tan importante. Recordemos que la orientación a mí me permite saber en dónde me encuentro y qué fecha es del día de hoy, es decir, en qué lugar, quién soy y en dónde me encuentro. Entonces vemos que es muy importante y en una demencia pues ya hay una desorientación en lugares conocidos o en el tiempo. Y toma de decisiones. Inclusive aquí en una demencia pues puede haber decisiones inapropiadas o peligrosas. Entonces vemos que de una u otra forma ya en una demencia todas las funciones cognitivas que encontramos en este caso van a verse más alteradas o presentar una disfunción, como se conoce en neuropsicología. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo? En el envejecimiento normal, se puede llamar, una persona va a ser asintomática, pero ya a nivel presintomático o sintomático, lo que podemos llamar los primeros síntomas, van a existir quejas subjetivas de memoria y esto puede dar paso a un deterioro cognitivo leve. En una demencia siempre hablamos de memoria, pero no es la única función cognitiva afectada. O sea, de hecho es la que nos da como esa detección de que algo está pasando, pero la memoria no es la única que se va a alterar. Entonces, cuando ya encontramos, en cambio, TAEs o disfunciones cognitivas a nivel de la esfera cognitiva, conductual y funcional, ya podemos llamar que es una demencia. Entonces, vemos que es esta progresión, ¿verdad? Asintomático y luego pues ya pasa a una demencia. Recordemos también que no siempre un deterioro cognitivo leve progresa a una demencia. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces también depende muchísimo de cómo sea el estilo de vida de la persona, la parte genética, la parte epigenética también. Todo eso está inmerso en cómo va a haber esta progresión a una demencia. ¿Qué factores de riesgo y de prevención debemos tomar en cuenta en cuanto a un deterioro cognitivo? Factores de riesgo hay varios, ¿sí? Y uno de los principales factores de riesgo es de edad avanzada, que la persona sea mayor de 65 años. Entonces, en su mayoría, pues tenemos que enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que es el más común de todos, se presenta posteriormente a los 65 años. Puede presentarse antes, pero en su mayoría es posterior a los 65 años. A nivel genético tenemos el gen APOE4, que es un tipo de gen que predispone a la persona a una variante específica de Alzheimer, que es la variante familiar. Entonces, en este caso, sí que podría presentarse inclusive en los 40 o 50 años de la persona. Tenemos también una enfermedad cardiovascular como hipertensión, como diabetes, un estilo de vida poco saludable, mucho sedentarismo, mala alimentación y consumo excesivo de alcohol y tabaco. Ahora, esto es un factor de riesgo, ¿verdad? Ahora, a nivel de prevención, ¿qué podemos hacer? Primeramente, tener muchísima actividad mental, lectura, rompecabezas, aprender nuevos idiomas. También el ejercicio físico regular es muy importante. De hecho, a más actividad física y a más actividad mental, tenemos como un factor protector una dieta saludable, control de enfermedades crónicas, relaciones sociales activas y el sueño. El sueño es tan importante, ¿por qué? Porque una buena higiene del sueño no solamente ayuda a consolidar la memoria, sino que también ayuda a proteger nuestro cerebro y a la limpieza de sustancias de desecho de la actividad celular o actividad neuronal. Entonces, el sueño es muy importante en cuanto a un factor de prevención o de protección en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas. Pero, ¿qué son las funciones cognitivas? Y a mí prácticamente me gustó bastante el hecho de incluir las funciones cognitivas en este caso, porque las funciones cognitivas, o también llamadas funciones mentales superiores, son tan relevantes que si sufren alguna disfunción, nuestra vida va a cambiar. Entonces, las funciones cognitivas son procesos mentales que nos van a permitir adquirir, procesar, almacenar y utilizar información. Entonces son muy esenciales. ¿Para qué? Para pensar, para aprender, para la memoria, para tomar buenas decisiones. Y esto en el día a día o en la vida diaria es tan importante que parece que es automático, pero en realidad lo hacemos con mucha reflexión. Entonces en los adultos, sobre todo en adultos mayores, estas funciones pueden verse influenciadas por factores como la edad, el estilo de vida, salud física y mental y también el entorno, ¿sí? Entonces, lo que llamamos también la parte más
epigenética. Y claro, las funciones cognitivas pues son varias, no es únicamente una. Entonces tenemos que las funciones cognitivas son memoria, son atención, percepción, lenguaje, entonces son muchísimas las funciones cognitivas que tenemos. Listo. Entonces la memoria, básicamente pues la memoria es la capacidad para almacenar y recuperar información. La atención a su vez es esta función cognitiva que nos permite concentrarnos en estímulos relevantes y filtrar distracciones. Todo lo que para mí sea irrelevante lo filtro a través de la atención. La percepción es también es una interpretación de la información sensorial, vista, oído, tacto, sí, de todos los sentidos. Y el lenguaje, pues el lenguaje básicamente es una habilidad para comprender y expresarme mediante palabras habladas y escritas. Entonces vemos que son algunas funciones cognitivas que las utilizamos en el día a día, en cualquier actividad, ¿sí? Ya sea en el trabajo, sea en la escuela, sea con nuestros amigos, sea en cualquier entorno, estamos siempre utilizando cualquier tipo de función cognitiva, porque son tan importantes que nos permiten hacer cualquier actividad. Solamente pensemos en esto. La memoria a mí me permite saber cómo me llamo, qué edad tengo, en dónde trabajo y en dónde vivo. Si mi memoria fallara, eso quizá no lo sabría. Tal vez no sabría ni cómo me llamo, ni quién soy, ni qué hago en el día a día. Entonces vemos que una buena memoria, una buena atención, una buena percepción, un buen lenguaje, ¿sí? Y no son los únicos. También tenemos que la función ejecutiva. Tan importante la función ejecutiva porque justamente radica en la parte más prefrontal de nuestro cerebro, toda la parte de acá. Entonces es como un conjunto de varios procesos que a mí me permiten planificar, organizar, tomar algunas decisiones, resolver problemas, ¿sí? Inhibir algunas cosas que no son adecuadas y no ser tan impulsivo. Entonces, si yo tengo un buen control ejecutivo, voy a ser mucho más proactivo en el día a día. También tenemos el razonamiento, el pensamiento lógico, la orientación y la velocidad de procesamiento. Entonces, vemos que todas las funciones cognitivas, cada una de ellas, nos permiten a nosotros tomar en cuenta un montón de procesos diarios para ser funcionales siempre. Y si alguno de ellos falla, pues nos va a costar bastante. Lo que vemos, por ejemplo, ejemplificado en las demencias. Cuando una persona tiene una demencia, pierde progresivamente su autonomía, ¿sí? Y de a poquito va perdiendo su capacidad de recordar cosas, hablar inclusive, de tomar decisiones, de orientarse o de seguir una dirección, dar una respuesta rápida. Entonces vemos que poco a poco se van perdiendo muchísimas funciones cognitivas. Entonces, luego de que hemos hablado un poco de qué es los factores de riesgo, la prevención y también qué son las funciones cognitivas, vamos a hablar ya de qué es el deterioro cognitivo. ¿Por qué aparece un deterioro cognitivo? Y eso justamente es a mí lo que me intriga bastante, porque ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede en el cerebro de las personas? ¿Por qué algunos adultos mayores o algunos ancianos tienen un envejecimiento saludable y otros no? Aparentemente tienen un mismo estilo de vida, viven en una misma ciudad, quizá han compartido los mismos alimentos y demás, pero ¿por qué uno tiene un deterioro y el otro no? Entonces, justamente, pues eso es lo curioso y lo interesante de qué sucede a nivel molecular para que eso se dé. Porque claro, hace unos años se hablaba muchísimo del deterioro a nivel más funcional y hablábamos muchísimo de un enfoque más psicológico, más neuropsicológico y todo. Pero actualmente se habla ya muchísimo de todo lo que pasa a nivel más molecular, es decir, lo que pasa con las neuronas, con las proteínas, ¿sí? Con otro tipo de células, con homeostasis cerebral. Entonces vemos que ya cambia muchísimo todo lo que poco a poco va pasando. Ahora, entonces, ¿qué es el deterioro cognitivo? Bueno, es la disminución de las funciones cognitivas. Sí, es como que progresivamente esto se va deteriorando o habiendo una disfunción, como que como la memoria, como la atención, como el lenguaje y la capacidad de resolver problemas. Puede ser leve, moderado o severo. Y justamente pues aquí se clasifica como según la gravedad, según la causa y según el patrón de afectación. ¿Qué podemos llamar según la gravedad en un deterioro cognitivo? Bueno, aquí encontramos deterioro cognitivo leve, pérdida sutil de funciones cognitivas, sobre todo la memoria. No interfiere significativamente en la vida diaria y puede ser reversible o evolucionar a una demencia. Entonces, el deterioro cognitivo leve, de hecho, es en la etapa en la que más consultan las personas. ¿Por qué? Porque ya hay funciones cognitivas que están fallando. Entonces, aquí consultan las personas o en su mayoría familiares de las personas. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama anosognosia y la anosognosia es la incapacidad de saber que yo estoy enfermo. Entonces, en su mayoría, pues yo tal vez no percibo que tengo fallos de memoria, pero sí que lo percibe alguien que vive conmigo. Entonces, esa persona es la que consulta a un profesional para pedir ayuda. Eso es lo que suele pasar bastante. También podemos encontrar, por ejemplo, deterioro cognitivo ya más moderado, ¿sí? Y también ya grave o demencia. Entonces vemos que, claro, si es más leve,
todavía va a tener un poco más de autonomía. Si es más moderado, pues ya afecta a más áreas cognitivas, no solamente la memoria, también el lenguaje y la planificación, ya comienza a interferir en la vida cotidiana de la persona y de hecho, pues puede ser también el inicio de enfermedades neurodegenerativas. Y si ya pasa de moderado a grave y esto ya a una demencia, pues ya es una pérdida severa de funciones cognitivas, ya va a impactar de forma muy definitiva en la independencia y la calidad de vida y también pues causas comunes como Alzheimer, demencia vascular y Parkinson. Esto podemos llamarlo por gravedad. Ahora, por causa. Por una causa, pues tiene muchísimos tipos de etiologías, de causas como tal. Entonces tenemos que es un deterioro cognitivo neurodegenerativo y que se debe a una enfermedad progresiva del cerebro, también un deterioro cognitivo vascular causado por problemas de la circulación cerebral, como infartos, hipertensión. Va a afectar muchísimo la velocidad del pensamiento y la toma de decisiones, también bastante. También tenemos que, por ejemplo, lo que aparece como un deterioro cognitivo secundario, puede haber un déficit de vitaminas B12, sí, puede también mostrarse bastante frecuente. Enfermedades metabólicas como diabetes o hipotiroidismo, consumo de sustancias como alcohol, drogas o medicamentos y depresión o ansiedad crónica. Deterioro cognitivo postraumático ocurre tras traumatismos craneoencefálicos. Y aquí, ¿qué es lo que quiero hacer yo énfasis? Es tan peligroso y es muy peligroso, de hecho, el practicar boxeo y fútbol americano y otros tipos de deportes de contacto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno practica un deporte de contacto como el boxeo, por ejemplo, recibo tantos golpes que progresivamente generan microlesiones cerebrales. Y estas microlesiones cerebrales se ha visto que en el tiempo son acumulativas y pueden causar un trastorno neurodegenerativo. Y de hecho se llama encefalopatía traumática crónica. Por tantos golpes repetidos en el tiempo, podría justamente existir una disfunción a nivel neuronal y causar síntomas muy parecidos a una demencia. Así que el boxeo, el fútbol americano, el hockey también tiene como algunas implicaciones. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede generar traumatismos craneoencefálicos. De hecho, se piensa que el Parkinson que tuvo Mohamed Ali fue causado justamente por una acumulación constante y progresiva de pequeños traumatismos craneoencefálicos en él. Y también tenemos aquí lo que se llama el deterioro cognitivo reversible, pues causado por estrés, depresión, ansiedad o déficits nutricionales, y pues va a mejorar justamente con un tratamiento adecuado, ¿de acuerdo? Y ahora llegamos también a un patrón de afectación, ¿sí? Tenemos que puede generar un deterioro cognitivo amnésico, que es ya una pérdida significativa de memoria, por ejemplo, olvidamos de eventos recientes, y es muy común en el Alzheimer temprano. Y también un deterioro cognitivo no amnésico afecta a otras funciones como el lenguaje, la planificación o la atención, y puede ser signo de demencia frontotemporal o vascular. Entonces vemos justamente que de una u otra forma va a haber muchísimas etiologías o causas en cuanto a una demencia como tal. Entonces, no es únicamente una sola. Y de hecho, si mientras más cuidemos nuestro cerebro en nuestra adolescencia, en nuestra adultez joven y adultez, más vamos a tener protección en cuanto a una demencia en la vejez. Entonces debemos cuidarlo mucho porque el cerebro es un órgano muy frágil que ante cualquier adversidad externa o algún tipo de traumatismo fuerte, pues puede también tener muchas afectaciones. Hasta aquí quizá alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda en esta parte más introductoria que hemos visto, que aquí ya voy a pasar más como a la clasificación y posteriormente pues también ya pasaré más a hablar sobre todo pues de evaluación, sobre lo que estábamos hablando. Buenas tardes, doctor. Es excelente la exposición que usted está brindando y muy útil para los psicólogos, médicos, neurólogos, etcétera. Lo felicito y muchas gracias por la invitación. La preguntita mía acerca de lo que dijo cuando la persona mayor sabe que no sabe que está padeciendo de una enfermedad o quizá la sabe, pero la palabra no la capté muy bien cuando sabe que está enfermo, pero no lo quiere aceptar o no lo reconoce. Por Claro, favor, gracias. con gusto. Bueno, también gracias por las palabras, lo aprecio también muchísimo y qué bueno también saber que esta clase y estas diapositivas y todo el contenido que he preparado, pues también les gusta a ustedes, así que también agradecido por ello. Y bueno, sí, justamente lo que encontramos mucho en las demencias, como comentaba, es algo que se llama la anosognosia. La anosognosia es la incapacidad de una persona para saber que está enferma. Y pasa muchísimo, por ejemplo, en una demencia, porque como es un deterioro progresivo de funciones cognitivas, pierdo la capacidad de reconocer que estoy enfermo. Entonces, en su mayoría al inicio algunas personas lo pueden entender o lo pueden saber. Dicen, bueno, creo que tengo problemas de memoria y me olvido las llaves o me olvido quizá pues la cocina prendida o la luz y algo. Tal vez yo lo considero como un olvido em,
menor, pero quién sabe que la familia con la que vivo o con quien estoy conviviendo, pues lo percibe de una forma mucho más crítica y me dice, no, yo ya veo esto, pero también veo otras cosas. Por ejemplo, el otro día salió a la calle, fue a comprar algo y se perdió y volvió en una hora, cuando en realidad el viaje dura media hora. Entonces, justamente, pues pasa que sí que hay algunos que se pueden dar cuenta de pequeños fallos en su memoria, sobre todo en memoria, y otros no, les cuesta bastante. Y claro, ahí también aparece como esta confusión, porque cuando la familia intenta solicitar ayuda a un profesional de la salud, las personas se niegan porque mencionan, no, es que no estoy loco, yo estoy bien, se están inventando, me quieren, no sé, hacer daño. Y claro, aparece también todo esto. Entonces, vemos que justamente es muy complejo en este caso eh, pasar de eso a una consulta clínica. Entonces, se llama la nosognosia. Entonces, es la incapacidad de reconocer que yo tengo o estoy pasando por algo patológico, justamente, que aparece. Y es muy común, de hecho, en las demencias. Y eso justamente, pues, es muy común ya en la fase más moderada de una demencia como tal, podemos decir en un Alzheimer. Eso ya nos indica que el Alzheimer está ya bastante avanzado. Entonces, sobre todo, pues, cuando todavía es leve, la gente aún se puede dar cuenta de eso. Pero cuando ya está bastante moderado, diría yo, ya es un signo del hecho de que no se pueda dar cuenta de las cosas. Entonces, sí, sí, suele aparecer bastante. Gracias, doctor. A todos lo hablamos. Ahora lo que se utiliza bastante y de hecho, pues lo que está tomando como más auge, sobre todo a nivel académico o a nivel más clínico, es el término de trastorno neurocognitivo como tal. Leve. Lo que antes llamábamos un deterioro cognitivo leve, se llama trastorno neurocognitivo leve. Lo que antes llamábamos una demencia, ahora se llama trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué surgió también en este caso el término demencia? Pues básicamente porque la persona que empezó a trabajar todo ello se llamaba Emil Kraepelin, que era un médico psiquiatra alemán, y él justamente denominó a la enfermedad de Alzheimer, antes de que se llamara Alzheimer, como demencia precoz. Pues ahí surgió el término. Y luego ya Alzheimer, cuando encontró a su famosa paciente, Ghost de Ter en 1906, y empezó a investigar, pues ya en honor a él le pusieron enfermedad de Alzheimer como tal, a esta demencia. De ahí también como surge un contexto más histórico a nivel de esto más clínico. Pero tenemos muchísimas clasificaciones, no tenemos únicamente una, porque siempre que pensamos hablamos de Alzheimer, ¿sí? Y el Alzheimer es tan famoso, es tan conocido en el mundo y es tan extendido que pues siempre todo es Alzheimer, pero no siempre va a ser todo Alzheimer, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces tenemos que hay un deterioro cognitivo leve que, como su nombre lo dice, es bastante leve, ¿sí? Todavía permite a la persona tener mucha autonomía sobre sí mismo, pero sí que ya hay pequeños fallos que quizá podrían dificultar alguna que otra actividad. Entonces tenemos aquí el DSL amnésico que afecta sobre todo pues a la memoria y el no amnésico afecta otras funciones cognitivas como atención, lenguaje, pero la memoria no se compromete, ¿sí? Y luego tenemos también trastornos neurocognitivos mayores, ¿sí? Y aquí tenemos ya el más común de todos y el más diagnosticado. De hecho, la enfermedad más diagnosticada en el mundo después del cáncer es el Alzheimer, ¿sí? Entonces tenemos que el Alzheimer pues es bastante diagnosticado a nivel mundial y ya se caracteriza bastante por deterioro cognitivo de memoria y funciones cognitivas. ¿Y por qué? Aquí hay la acumulación de proteínas. ¿Sí? Y bueno, si alguien de pronto también aquí hago un poco un inciso de que en el congreso como tal que va a ser la próxima semana voy a hablar sobre todo de agregaciones de proteínas, ¿sí? ¿Por qué las proteínas generan o están inmersas en cuanto al inicio de las demencias como tal? Sí, que siempre se ha pensado que es otro tipo de causa, pero las proteínas tienen un papel muy fundamental, sobre todo en el inicio de las demencias. Pero bueno, eso lo voy a hacer en el congreso. Si alguien de pronto pues, desea asistir, también está invitado y bienvenido al tema. Pero bueno, tenemos aparte del Alzheimer, tenemos demencia vascular, tenemos frontotemporal, cuerpos de Lewy, Parkinson con demencia, tenemos una demencia mixta, también tenemos una demencia por VIH o SIDA, demencia por trauma craneal y también una demencia por enfermedades priónicas. Sí, y claro, tal vez algunos nombres no les suene, pero si les digo una persona famosa que padece esta enfermedad, quizá ustedes puedan reconocer. Alzheimer, pues bueno, muy famoso, ¿no? De hecho, un presidente de Estados Unidos como Ronald Reagan tenía Alzheimer. Vascular, es un poco menos diagnosticada, no tanto, pero la demencia frontotemporal, de hecho, es la demencia que está actualmente teniendo, es la demencia que tiene ahora Bruce Willis, ¿sí? Entonces vemos que justamente pues, la demencia de Bruce Willis empezó más a nivel de lenguaje, porque de hecho, pues esta demencia empieza más por lenguaje que por otro tipo de funciones cognitivas como la memoria. Y la demencia con cuerpos de Lewy, de hecho, es la demencia que tenía y por la que falleció Robin Williams, ¿sí? Entonces vemos que, claro, un síntoma de la demencia es la depresión. Entonces, justamente, pues en esa fase muy depresiva, Robin Williams también tomó la decisión de, bueno, del suicidio. Entonces, justamente vemos que sí que ha habido diagnósticos, pero de una u otra forma son algunos desconocidos. El Alzheimer es el más famoso, pero sí que hay personas como tal
que lo tienen ahora o lo tuvieron y que pueden dar como una visibilidad también a esto. Y bueno, sin olvidarnos justamente de Michael J. Fox, que tiene Parkinson. Entonces vemos también que ahí se encuentran este tipo de enfermedades en este caso. Ahora, sí que se ha visto, por ejemplo, que aquí la demencia tipo Alzheimer está causada por una agregación proteica, sí, sobre todo pues aquí tau y beta amiloide en el cerebro. Luego les voy a indicar una imagen también. Pero lo que pasa aquí bastante es que siempre, como les comentaba, la demencia tipo Alzheimer es la más diagnosticada en el mundo. Pero lo que nosotros descubrimos, de hecho, porque antes estuve yo en un laboratorio que investigábamos Alzheimer, se vio que del 100% de Alzheimer diagnosticado, alrededor del 30 o 40 de ese 100% era Alzheimer puro. Lo demás era una demencia vascular. ¿Por qué una demencia vascular? Pasa que, por ejemplo, en el cerebro, cuando hay una demencia vascular, hay microinfartos cerebrales. Y sabemos que un cerebro poco vascularizado es poco funcional. También, pues, si una zona no se vasculariza, es decir, no llega sangre y oxígeno y sustancias nutritivas al cerebro o a la parte neuronal, esta parte muere, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como microinfartos que justamente pues van haciendo que una neurona no funcione, muere una neurona y así poco a poco se va extendiendo. Así que justamente pues de hecho yo diría que la demencia más común es la demencia vascular y luego la de Alzheimer, pero es muy complejo dar un diagnóstico de demencia vascular, así que pues se recurre justamente al Alzheimer porque son síntomas bastante parecidos. Ahora, también aquí quiero romper un mito muy importante. La demencia no es únicamente memoria. No es solamente memoria. Siempre pensamos que, bueno, tengo problemas de memoria, demencia. Y no. De hecho, se ha visto, por ejemplo, que cuando ya aparecen los síntomas de la pérdida de memoria, ya la enfermedad está ya en un punto avanzado como tal. ¿Por qué? Porque cuando una demencia, por ejemplo, aparece a los 65 años, de hecho, el inicio de la enfermedad fue entre 10 a 15 años antes. Es decir, que si apareció a los 65 años, a los 50 ya aparecieron pequeñas sintomatología que pasó desapercibida, pero que ya empezó. Entonces, justamente, pues es muy complejo. Es por ello que es tan difícil trabajar con este tipo de personas y diagnósticos, porque hasta ahora no se ha logrado como encontrar un biomarcador muy anterior que nos dé el inicio de decir esto va a pasar. Sí que hay análisis genéticos y demás, pero justamente pues ahí también está todo lo complejo. Ahora mismo en Estados Unidos hay un tipo de medicación que se llama el aducanumab y también el lecanemab. Son bastante caros, sí que se ha visto que tienen como algún tipo de influencia a nivel de deterioro cognitivo, pero tienen muchísimos síntomas secundarios. Así que, pues, bueno, ayudan en algo, pero todavía están muy lejos de ser como una posible cura o un tratamiento muy eficaz. Bien, vamos a saber. Ahora, justamente pues aquí quiero también, como les decía, romper este mito. Trastornos neurocognitivos versus demencia. ¿Cuál es el término correcto? Ya les había dicho que el término más correcto actualmente, sobre todo a nivel más clínico, a nivel más académico, es un trastorno neurocognitivo. Pero podemos todavía llamarle demencia sin problema, si no estamos como en este tipo de contextos. Entonces, ¿qué es lo que hace alusión el trastorno neurocognitivo? Bueno, son trastornos que afectan el funcionamiento cognitivo de la persona y pueden estar causados por diversas condiciones, una enfermedad neurodegenerativa, infección, traumatismo cerebral. Son trastornos que incluyen un espectro mucho más amplio de síntomas y que van más allá de las funciones cognitivas. Entonces es mucho más amplio, mucho más completo y complejo también. Sobre la demencia es un síndrome más clínico que se caracteriza más por un deterioro progresivo de las funciones cognitivas, que incluye memoria, desorientación, pues con el lenguaje y el juicio y otros más. Entonces es una forma así de un trastorno neurocognitivo, pero no una enfermedad en sí misma como tal. Entonces vemos que también pues, puede tener como muchos inicios, pero se puede decir que es parte de un trastorno neurocognitivo como tal. Sí, por eso que se le llama todavía demencia de tipo Alzheimer, demencia frontotemporal, todavía se le llama, pero ya son parte de una entidad clínica distinta, amplia. Y pues bueno, también lo que pasa es que actualmente pues los diagnósticos están cambiando bastante. De hecho, hace poquito se habló justamente ya de quizá intentar que el autismo grado 1 pues ya no sea como tal, sino que sea a nivel de grado 2. Poco a poco también estos diagnósticos van cambiando y se van reformulando en cuanto a nuestra sociedad actual. Bien, ahora también tenemos que el término correcto son trastornos neurocognitivos porque abarcan un rango mucho más amplio de condiciones que afectan a funciones cognitivas, lo cual sí es muy útil para un enfoque más general en neuropsicología, sobre todo que es nuestro ámbito más de aplicación y también nuestro ámbito más profesional. Entonces vemos que hay una clasificación muy grande, como les decía, de trastornos neurodegenerativos. De hecho, aquí tengo una tabla muy amplia, muy completa, llena de información, con mucho texto como tal, pero era necesario. Sí, yo sé que no siempre hace falta ver mucho texto porque es cansado, aburre, pero sí que era aquí muy necesario. Sobre todo porque justamente pues en este caso tengo un cuadro muy completo sobre los trastornos neurodegenerativos. Tenemos aquí la enfermedad de Alzheimer. Y como les decía, la más común, la más diagnosticada, la más famosa y todo.
Entonces tenemos que la demencia tipo Alzheimer o enfermedad de Alzheimer es una demencia más cortical. Siempre que hablemos cortical, recordemos que es más en la corteza cerebral, entonces toda la parte que recubre nuestro cerebro, corteza cerebral. Entonces aquí pues un mecanismo principal son las placas de beta amiloide y ovillos de tau. Tanto el beta amiloide como el tau son dos tipos de proteína que van generando agregados, ¿sí? Es decir, que a ver, aquí lo curioso es que, por ejemplo, todas las personas tenemos tau y beta amiloide, todos, ¿sí? Pero en las personas que no tenemos problemas cognitivos, pues funcionan de forma adecuada. De hecho, no se sabe muy bien su función, pero sabemos que funcionan de forma adecuada. Pero llega un punto en el que no se sabe muy bien por qué se empiezan a agregar y van creando como agregados proteicos como tal, y esos generan placas, ¿sí? U ovillos también de tau. Y estos se reúnen alrededor de las neuronas y poco a poco van causando que esa neurona o ese grupo de neuronas muera. Claro, como, ¿qué es lo que pasa? Hagan de cuenta que es un circuito eléctrico, ¿sí? Que si de pronto, pues en este circuito yo le corto una parte, ya no va a transmitir un impulso nervioso. Entonces, justamente, pues ya se genera una disfunción como tal en este caso. Se hacen cada vez más lentos y al final mueren. Entonces, eso es lo que pasa bastante. Y bueno, aquí pues hay muchísimas áreas afectadas. Sobre todo lo que más se ha visto afectado con Alzheimer es el hipocampo, el córtex entorhinal y la corteza temporal. El hipocampo sabemos que es el área del cerebro por excelencia que se encarga mucho del aprendizaje y de la memoria. Y la corteza entorhinal es lo que le recubre. Yo personalmente he visto, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer en ratones. Sí, he visto cómo se están ahí los agregados de beta amiloide. Y, por ejemplo, en el hipocampo y todo el córtex entorhinal que se encarga mucho del aprendizaje y la memoria, hay muchísimas placas alrededor de todo esto. Un montón de placas, ¿sí? Que a medida que avanza la enfermedad se agregan más y más y más. Y claro, pues también es puesto que la persona, cuando ya fallece, no muere por Alzheimer, muere por a veces por pulmonía o algún tipo de problema respiratorio, pero no muere por Alzheimer. Y claro, cuando su cerebro pues es extraído para ver de qué forma estaba a nivel patológico, sí que se pueden ver un montón de vacuolizaciones. Una vacuolización es un cerebro tipo esponja como tal. Se hace chiquitito, parece que estuviera como seco, pero también pierde justamente muchas funciones. Eso es lo que pasa bastante. Entonces, ahora, un síntoma importantísimo cuando hablemos de enfermedad de Alzheimer, sobre todo es la memoria. Sí, pero la memoria episódica. ¿Y a qué me refiero con memoria episódica? La memoria episódica es más esta memoria que se encarga de episodios de nuestra vida. También se le llama memoria autobiográfica. Es por eso, por ejemplo, que en personas con Alzheimer siempre vamos a escuchar cosas de que no se acuerdan momentos de su vida, sobre todo después de que la enfermedad comenzó. Es decir, es más fácil que ellos se acuerden momentos o tengan recuerdos de su vida remota, de su infancia, adolescencia, adultez inclusive, pero los más cercanos, de ayer, de antes de ayer, se los olvidan, porque es más una memoria episódica. Luego tenemos que en ellos dura más la memoria semántica, se ve menos afectada la memoria semántica. La memoria semántica es esta memoria que a nosotros nos permite recordar información del mundo, del entorno. Entonces yo sé, por ejemplo, que la capital de Francia es París, o yo sé, por ejemplo, que tenemos 5 continentes en el mundo, o yo sé, por ejemplo, que tenemos, no sé, dos ríos grandes en el mundo, que es el Nilo y el Amazonas. Entonces yo sé que es eso por la memoria semántica, ¿de acuerdo? Y luego la que se ve finalmente más afectada, y es por eso que, por ejemplo, ustedes van a ver videos de gente con Alzheimer que puede tocar el piano, o puede bailar, o puede quizá manejar bicicleta, y ustedes dicen, pero ¿por qué si tiene Alzheimer? Porque ese tipo de memoria se llama memoria procedimental. Y la memoria procedimental depende de otras zonas que no son el hipocampo, ¿sí? Así que por eso se conserva mucho más hasta momentos finales de la vida de la persona. Entonces vemos también que cada memoria es distinta y que cada memoria pues también nos da una información de qué puede estar pasando. Así que si algún día ven ustedes memoria semántica, probablemente sea un tipo Alzheimer, además de otro tipo de funciones cognitivas también. ¿De acuerdo? Igual aquí hablamos, por ejemplo, de demencia vascular, que es más subcortical, es decir, está más bajo la corteza, son por infartos cerebrales o por pequeños vasos, afecta mucho a la sustancia blanca. Sí, entonces vemos también que cada uno de estos pues, cuerpos de Levy también tenemos otro tipo de agregado de proteína que se llama la alfa-sinucleína, que está también relacionada con qué, con la enfermedad de Parkinson también. Entonces vemos que de una u otra forma en este caso sí que hay muchísimos agregados de proteínas. También tenemos aquí en la demencia frontotemporal tenemos las proteínas tau y en enfermedades priónicas tenemos los priones. De todos estos, los más letales son los priones, porque la enfermedad que causan los priones se llama la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y es como que ustedes vieran un Alzheimer dividido, o sea, resumido en 6 meses. La persona muere en 6 meses. También lo peligroso es que los priones son contagiosos. En España y en Francia, hasta donde se sabe, 4 investigadores que investigaban justamente enfermedad priónica por priones, Creutzfeldt-Jakob, se contagiaron.
simplemente con un pinchazo. Y pues murieron poco tiempo después. Entonces es muy, muy peligroso trabajar con priones porque son muy contagiosos y de hecho pues pueden generar justamente esta enfermedad que les comentaba porque se empiezan a acumular y generan ya un montón de dificultades y son muy difíciles de destruir. O sea, de hecho los priones son unas proteínas que parece que fueran virus por su replicación, pero no lo son y son muy, muy peligrosos como tal. Bien, ahora, ¿qué tipo de funciones cognitivas tenemos afectadas en el deterioro cognitivo leve? Como su nombre indica, es leve. Entonces, lo que más se va a ver aquí afectado es memoria episódica, que es justamente la que nos permite recordar eventos recientes, tensión y velocidad de procesamiento, es de una menor capacidad para concentrarse en tareas complejas, y función ejecutiva, que es justamente el grupo de funciones que nos permiten planificar, tomar buenas decisiones, no ser tan impulsivos, inhibir algún tipo de conducta y algo más. Entonces vemos que sí que son funciones muy, muy leves, pero que ya pueden progresar a una demencia o quedarse como DSL. Y de hecho aquí es donde debemos actuar siempre nosotros, porque es una etapa en la que podemos retrasar el avance de la enfermedad. No les digo evitar, porque es progresivo y va a llegar, pero sí les digo retrasar un poco el avance tan rápido que puede tener una enfermedad. Hay algunos que se afectan mucho más. Entonces vemos que de una u otra forma sí que va a haber varios tipos de funciones cognitivas que se van a alterar en cada una de las enfermedades. Ahora, ¿por qué esto es importante y por qué justamente hablo de esto en este caso? Es tan importante porque si nosotros tenemos un paciente al que vamos a evaluar y que quizá ya tenga una posible impresión diagnóstica o viene referido por un neurólogo, yo sé más o menos qué tipo de disfunción cognitiva podría tener. Porque si viene una persona con Alzheimer, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, "Vea, memoria episódica va a estar bastante afectada. Función ejecutiva debe estar conservado, sobre todo pues si es leve a moderado. Guaje sí que puede haber quizá algún tipo ya de dificultad para encontrar palabras, pero ya lo puedo también intentar. Entonces vemos que cuando yo evalúo y se cumple con un tipo de perfil, sé cómo se encuentra la enfermedad. Que nunca va a haber una enfermedad de manual, recordemos. Pero sí que si yo conozco muy bien cómo es un perfil cognitivo de algún tipo de demencia, pues es más fácil que yo sepa identificar y evaluar muy satisfactoriamente. Bien, ahora aquí únicamente les pongo dos imágenes. Estas imágenes fueron captadas por mí. Entonces, pues aquí les presento una pequeña placa de agregado de beta amiloide. Sí, así es como se ve una placa a nivel molecular en nuestro cerebro, bueno, en el cerebro de un ratón. Y justamente por aquí se ve tanto la microglía como los astrocitos. La microglía y los astrocitos son dos tipos de células gliales que dan soporte a las neuronas. La microglía, sobre todo por excelencia, es la primera barrera porque es la célula que ataca o es del sistema inmune como tal. Entonces, si de pronto algún tipo de disfunción, algún tipo de virus, algún tipo de lo que sea que esté afectando al cerebro, pues la microglía va y ataca. Es como el sistema más inmune y fagocita. Pero claro, aquí en este caso, pues como no puede hacerlo, se agrega también. Entonces aquí está la microglía. Y los astrocitos son justamente pues tipos de células gliales que tienen forma de estrella. No son astrocitos como tal. Entonces vemos que también pues, justamente los astrocitos son los que se encargan de llevar los nutrientes a las neuronas, también dar como este soporte y también mantener un poco el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces vemos que justamente pues son los que se agregan alrededor de una placa. ¿Sí? Y todo lo que también se ve ahí, por ejemplo, como que cúmulos, también son vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque alrededor de la placa también se generan como vasos sanguíneos. Entonces, es como nuestro cerebro luchando, tratando de decir o tratando de eliminar esta sustancia negativa para nosotros. Pero como no puede porque es tan fuerte, se empiezan a agregar. Entonces, la microglía y los astrocitos al principio tienen como una función buena porque quieren atacar o limpiar. Pero como no lo pueden hacer, también empiezan a agregarse. Y justamente pues crean mayor disfunción neuronal al respecto. Entonces, justamente, pues, al principio tienen como una buena función, pero poco a poco se van causando lo contrario, una disfunción también. Entonces, son como agregados y pues eso también genera que más grupos de neuronas vayan muriendo. Entonces, básicamente se ve así. Y otra imagen igual que tengo por acá, que también vemos aquí, por ejemplo, todo lo que está en verde son vasos sanguíneos, sí, todo lo que, o bueno, y justamente pues lo que se tiñó aquí son células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos por dentro, el endotelio, tenemos también microglía, entonces así se ve básicamente un tipo de placa celular. Todo lo amarillo son microglías. Entonces vemos justamente de una u otra forma cómo se va observando a nivel de corteza en un corte de cerebro de ratón todas las placas, la microglía, los astrocitos, y cómo poco a poco se van acumulando y generan justamente la muerte neuronal. Entonces, como les digo, es básicamente tomar un circuito eléctrico, que si yo tomo un pequeño circuito como tal, la red no se conecta y pues va muriendo, no se van conectando, no llega la información como tal. Entonces, tenemos problemas de memoria porque no llega como una buena conexión, que al principio es lenta hasta que deja de existir. ¿Sí? Entonces, eso es el problema también. Bien, vamos a seguir. Y bueno, aquí también aquí les presento un estudio muy interesante que se publicó hace poco
y que justamente pues tiene también al Ecuador como parte. Y es un artículo publicado en The Lancet, que es justamente de un gran consorcio de investigación que se llama LATAM Fingers. Y básicamente pues LATAM Fingers es como un consorcio que busca intentar con actividades complementarias em, retrasar un poco el avance de la enfermedad. Entonces, bueno, hicieron como un estudio a nivel de Latinoamérica como tal, incluyeron muchísimos países, como Ecuador también en este caso, e hicieron actividades complementarias como ejercicio, entrenamiento cerebral, estimulación cognitiva y demás, y se vio que sí que ayuda. Ayuda para que la enfermedad no avance tan rápido, sobre todo cuando es diagnosticado en fases más tempranas. Entonces vemos justamente que sí que hay esta evidencia de que si yo actúo más tempranamente como rehabilitación neuropsicológica, pues sí que puedo retrasar bastante el avance de la enfermedad. Se estima que si yo retraso, por ejemplo, o diagnostico la enfermedad como un poco antes, la enfermedad va a avanzar mucho más lento. Por lo menos podemos alargar la vida de la persona en 5 años más. Justamente, pues es bastante bueno. Entonces, siempre es importante actuar lo más rápido posible. Que sí que también es difícil en algunos momentos porque no se detectan tan rápido los síntomas. Pero pues eso es lo que estamos también intentando ahora, encontrar como dianas terapéuticas para poder hacer lo más rápido posible un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, sobre todo como las enfermedades más comunes como Alzheimer o Parkinson. Es un punto importante. Bueno, y también les invito a leer este estudio, está muy interesante, tienen como resultados también bastante buenos y tienen también una población bastante amplia que se abarcó en todos los países, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque también hay otro consorcio muy grande que se llama BrainLab, y BrainLab es un enfoque de investigación de Chile, y básicamente ellos lo que han encontrado es que, sobre todo en Latinoamérica, nuestro cerebro envejece mucho más rápido de lo que envejecería en Europa o en Norteamérica o en Asia. ¿Por qué? Porque tenemos condiciones sociales y culturales muy distintas a estos países, entonces vemos que todo eso nos afecta. Así que pues sí que podemos envejecer a nivel cerebral mucho más rápido de lo que tenemos en una edad más biológica. Entonces, bueno, hay también muchas investigaciones a nivel de Sudamérica que todavía estamos en ese proceso, pero se pueden ver cosas. Así que también debemos tomar muy en cuenta. Bien. Y bien, ahora que voy a pasar a la segunda parte, sobre todo que es de evaluación neuropsicológica, me gustaría preguntar si tienen a ustedes alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran comentar sobre esta primera parte de la clase, o todo está entendido, todo está claro. Doctor, nuevamente la participación mía, perdón. No, los tres tipos de demencia que usted está hablando se comparten los mismos criterios diagnósticos. Me llamó mucho la demencia vascular porque sí, la he estudiado, la he visto, pero no tan profundamente como usted la explicó. ¿Los tres tipos de demencia se comparten los mismos criterios diagnósticos? Pero sí que, por ejemplo, como decía, en la enfermedad tanto de Alzheimer como en la enfermedad o en la demencia vascular, podemos encontrar microinfartos cerebrales. Sí que se pueden ver. Entonces, justamente por eso es la confusión en el diagnóstico, de que se diagnostica una demencia de Alzheimer cuando es vascular, ¿sí? Y claro, a lo que se recurre, por ejemplo, en esos casos, es más a un tipo mixto, es decir, Alzheimer y vascular mixto. Los puntos comunes que confluyen en este caso, sí que pueden haber. Bien, bueno, entonces no importa. Vamos a seguir con esta segunda parte de la clase. De hecho, pues justamente vamos a hablar de lo que es el tema en cuestión como tal, que la introducción que yo les había dado a la primera parte es justamente para saber qué tipo de enfermedades hay, son sus criterios diagnósticos, cómo se pueden tomar en consideración, cuál es su inicio o etiología y demás aspectos que creo que yo que son muy importantes, porque si yo evalúo algo que no conozco, pues justamente ahí viene el problema. Entonces, siempre que yo quiero evaluar una enfermedad neurodegenerativa como o un deterioro cognitivo leve o una demencia como tal, debo conocer muy bien qué es. Sí, entonces yo debo conocer la enfermedad como tal. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar, me gustan mucho las enfermedades priónicas, por ejemplo, que son muy, muy complejas y ya hay muy poquitos casos en Ecuador, por suerte, porque si no fuera una epidemia, pero, hay poquísimos casos, que es una suerte. Pero claro, yo debo conocer muy bien la enfermedad para que en el caso de que yo conozca a alguna persona, sepa cómo trabajar, sepa cómo intervenir, sepa qué evaluar y ayudar lo más pronto posible. Entonces, siempre que yo quiera evaluar algo a nivel de neuropsicología o en general, debo conocer primeramente cómo funciona, cuál es su causa, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus criterios clínicos, cuáles son sus aspectos en general, como tal. Entonces, eso también es el motivo de por qué yo hice esta introducción un poco tan extensa, también pues tantos aspectos de las enfermedades o trastornos neurocognitivos mayores. Bien, ahora también una cosa que igual quiero hacer ahí como un inciso y es muy importante. Es muy común la depresión en los trastornos neurocognitivos mayores. ¿Por qué? Porque la depresión es un síntoma. Sí, entonces hay algo que se llama, y esto también algo como un inciso porque pasa que yo leí un caso y que me llamó mucho la atención. Hay algo que se llama la pseudodemencia depresiva. La pseudodemencia depresiva es una depresión tan fuerte y tan compleja que causa como síntomas muy parecidos a una demencia, pero no lo es. Por eso se llama pseudodemencia. Entonces, claro,
parece que fuera una demencia, pero en realidad es una depresión. Entonces yo leí un caso muy famoso en el que reportaban esto y claro, cuando trataron con medicación para la depresión, los síntomas cognitivos de lo que parecía una demencia disminuyeron y después de un poco de tiempo, pues ya no estuvieron. Entonces también puede pasar. Entonces como tal les digo que siempre es muy relevante hacer como un diagnóstico diferencial de qué es lo que puede estar pasando, porque quizás si la depresión es un síntoma o es lo que está causando otro tipo de síntomas que parecen una demencia. Entonces también puede haber, ¿sí? Claro, como les digo, a nivel clínico es un montón de tipo de neuropatologías que pueden aparecer, pero debemos también poder diferenciarlos para saber qué está pasando en cada uno de ellos. Entonces, sí, la depresión puede ser un síntoma muy frecuente en las demencias como tal. Bien, bueno, entonces voy a seguir con esta segunda parte de la clase. Si no hay preguntas o no hay dudas. Vamos ya con la evaluación neuropsicológica. Sí que es nuestro tema más en cuestión y qué es lo que hacemos ya cuando nos llega un paciente como tal. Porque los neuropsicólogos clínicos, sobre todo, pues sí que podemos estar con nuestros pacientes y todo, pero más nos centramos sobre todo en la evaluación y en la rehabilitación, que es nuestro ámbito de aplicación en este caso. Bien. Así que bueno, ¿qué es básicamente pues, la neuropsicología o por qué la neuropsicología es como una herramienta diagnóstica? Así, bueno, la neuropsicología permite una evaluación muy detallada de las funciones cognitivas. Básicamente eso hacemos los neuropsicólogos. Bueno, no es básico, ¿no? Es un trabajo muy extenso, muy amplio, muy complejo también. Entonces yo diría que se puede definir de esa forma, que evaluamos funciones cognitivas de un paciente, como memoria, como lenguaje, como atención, como juicio, como resolución de problemas y otras habilidades cognitivas muy complejas. Lenguaje también puede estar, que es complejo de evaluar. Entonces aquí pues el papel que tenemos aquí nosotros como herramienta diagnóstica es detectar el tipo de trastorno, qué es, cómo podemos diferenciarlo. Como les decía, viendo como un perfil, como les presenté hace un poquito un cuadro, si hay de pronto pues más afectación de memoria episódica, de memoria semántica, función ejecutiva, de lenguaje, de algunas praxias. Recordemos que las praxias, por ejemplo, son lo que a mí me permite hacer movimientos como vestirme, como abotonarme una camisa, son praxias. Entonces vemos también que todo eso pues debo verlo cómo están pasando, cómo está sucediendo. Entonces también aquí nosotros establecemos la severidad de ese deterioro, si es leve, si es moderado o si es ya grave. Usualmente pues un grave se puede ver a simple vista, no es tan complicado de determinar, pero hay que también determinar en qué tipo de gravedad está. Entonces vemos que todo esto pues nos puede dar como una visión más completa e integral de cómo se encuentra una enfermedad. ¿Cuál es la importancia de la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología es tan importante porque desempeña un papel crucial en la evaluación de qué, del deterioro cognitivo leve y las demencias, debido a su capacidad para identificar de manera muy precisa los deterioros cognitivos. No siempre las personas con una demencia pues vienen al neuropsicólogo primero. A su vez van al médico, van al neurólogo, suelen ir al psiquiatra, al psicólogo también van y luego ya refieren a un neuropsicólogo. Entonces básicamente pues ya pueden venir así. Así que también ahí podemos nosotros identificar de forma precisa algún tipo de deterioro cognitivo. También pasa, ¿no? Que siempre pueden venir con un diagnóstico erróneo y nosotros podemos diagnosticar de forma adecuada y más precisa. También puede pasar. Entonces, también todo eso podemos hacerlo. Así que, pues, el papel también de la neuropsicología es un diagnóstico temprano y diferenciado, monitoreo y seguimiento de este deterioro cognitivo, identificación de áreas cognitivas específicas afectadas, evaluación de la funcionalidad del paciente y calidad de vida, establecimiento de un diagnóstico diferencial, eliminación de la capacidad funcional y autonomía, apoyo en toma de decisiones clínicas y legales, sí, también eso es un punto relevante, y aumento de la conciencia y educación familiar. ¿Y por qué les hablo también aquí de legales? Porque pasa que yo algún momento tuve un caso en el que sí que una persona tenía ya una demencia tipo Alzheimer y sus hijos, porque era una señora, y de hecho, pues el Alzheimer es más frecuente en mujeres también, eso es un punto frecuente. También hay que saber en qué tipo de población es más frecuente y es más en mujeres el Alzheimer, pues está más. Entonces, bueno, y yo recuerdo un caso que había una señora que sus hijos pues querían hacerle firmar la venta de una casa, pero claro, entonces a nivel legal ellos no podían porque su madre tenía ya un diagnóstico de enfermedad tipo Alzheimer moderado. Entonces, por más que su madre algún momento dio su consentimiento cuando todavía no tenía el diagnóstico, ahora no podía verse por sí mismo. Entonces vemos que también ahí ya entran como conflictos legales o jurídicos que también debemos tomar en consideración. Entonces ahí aparecen muchísimas aristas que debemos tomar en. Bien, ahora también recordemos, por ejemplo, que una demencia como tal, el único diagnóstico definitivo es la autopsia. ¿Por qué? Porque sí que tenemos ahora, por ejemplo, métodos de neuroimagen que ya permiten hacer o sacar un escáner cerebral con una tomografía, una resonancia, y bueno, hay varios. Pero el único diagnóstico definitivo como tal, como les digo, es con una autopsia, porque ya es ver cerebro y ver cómo se encuentra el cerebro. Y ya claro, a nivel más molecular, pues el cerebro va a tener como agregaciones de proteínas y ver cómo se encuentra. Eso también es lo que podemos tomar en cuenta. Que sí que, por ejemplo, los neuropsicólogos podemos determinar síntomas
que podemos evaluar, que pues, se pueden ver. También el neurólogo y también la neuroimagen puede ayudar, pero no se puede establecer o sea, definitivamente hasta que la persona muere. Esa es la única forma de observar. Y es de hecho lo que le pasó a Robin Williams. A Robin Williams le diagnosticaron su enfermedad por cuerpos de Levy cuando le hicieron la autopsia. Pues ya vieron que su cerebro pues, estuvo muy, muy deteriorado, estuvo ya bastante mal. Pero bueno, ¿qué es la neuropsicología? Bueno, la neuropsicología se enfoca en el estudio del cerebro, el sistema nervioso y cómo esto influye en el comportamiento humano, ¿sí? Es decir, cómo mi parte cognitiva, cómo mis funciones cognitivas influyen ya en mi comportamiento y también en la parte emocional. Entonces, siempre manejamos tres tipos de aristas: cognitivas, emocionales y conductuales, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos funcionamos así. Lo que pienso me hace tener un tipo de emoción y esa emoción quizá influye mucho en mi conducta, en cómo yo actúo o no actúo, en que hago una cosa o no hago otra cosa. ¿Por qué? Porque mi pensamiento me lo dijo. Entonces, claro, tenemos también que todo esto va a influir y tienen como formas de interactuar entre sí. Así que si alguna de ellas pues no tiene una función adecuada, va a influir también en las demás. Así que siempre igual, no nos olvidemos, por favor, que los neuropsicólogos somos psicólogos de base. Entonces, que aunque tal vez quizá no queramos, igual siempre debemos tomar muy en cuenta la parte psicológica, que es tan importante como la neuropsicológica. Entonces, es un complemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo evalúo una demencia, sí que evalúo una demencia, pero también puede haber depresión, también puede haber una posible, por ejemplo, ansiedad, tal vez puede haber algo más que consideremos. También puede haber psicosis. Sí, recordemos que también hay demencias con psicosis. Entonces, no nos olvidemos de la parte psicológica también, la parte clínica como tal. Entonces, aquí el objetivo principal de la neuropsicología es comprender cómo las alteraciones o daños en el cerebro pueden impactar el funcionamiento mental y comportamental de las personas, ¿sí? En muchísimos aspectos, no solamente en este. También en una lesión cerebral, enfermedades neurodegenerativas, en trastornos psiquiátricos también, por ejemplo. De hecho, en todo el espectro de las esquizofrenias también se pueden evaluar a nivel neuropsicológico, en trastorno bipolar, puede trabajar bastante. ¿Qué áreas de estudio son las de la neuropsicología? Bueno, estudiamos sobre todo pues funciones cognitivas, que es en lo que más nos centramos, en evaluar y también pues rehabilitar memoria, lenguaje, atención, función ejecutiva, habilidad visoespacial, todo ello, ¿sí? Emoción y conducta. Analizar, por ejemplo, cómo los procesos cerebrales influyen en las emociones y el comportamiento, lo que es crucial para entender trastornos emocionales o conductuales, como depresión, como ansiedad, trastornos de personalidad. Aquí hablando, por ejemplo, de la parte visoespacial, que recuerdo que hablaba mucho con algunos alumnos en el Mundial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los futbolistas en el Mundial, sobre todo, bueno, tomando en cuenta Messi y otros más, su habilidad visoespacial debe ser muy buena. Porque si Messi, por ejemplo, cuando está en la cancha, no sabe determinar en qué lugar se encuentra su oponente o dónde se encuentra el arco, o dónde se encuentran otros jugadores, pues no va a ser un buen jugador. Así que la parte visoespacial de Messi debe estar muy bien desarrollada para que él pueda jugar de forma tan excelente dentro de la cancha. Y no solamente de él, de Ronaldo y otro tipo de jugadores que siempre están trabajando ahí. Entonces, justamente, pues vemos cómo de una u otra forma toda la función cognitiva es tan importante en el día a día para cualquier tipo de actividad. Que si de pronto, pues yo considero que no es tan relevante para alguna actividad, que es porque no lo sé. Pero sabemos que sí. Y hemos, pues, como les decía, pues la parte visoespacial es tan importante para un juego de fútbol. Y así en demás actividades, para conducir y en otras más. También, por ejemplo, aquí trabajamos con lesiones cerebrales y trastornos neurológicos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas y todo esto, ¿de acuerdo? Y pues también desarrollo y envejecimiento cerebral, como les decía. Entonces también aquí estudiamos cómo el cerebro se desarrolla desde la infancia hasta la adultez y luego y también cómo envejece. Entonces es un proceso desde que nacemos hasta que fallecemos. Todo esto también abarca mucho la neuropsicología, cómo el cerebro va cambiando, cómo va creciendo, cómo va aprendiendo, cómo va también teniendo como un deterioro. Justamente pasa todo esto. Buena pregunta. Sí, también influyen muchísimo las drogas. De hecho, por ejemplo, hay algo que se llama, bueno, no solamente las drogas ilegales, también las legales, ¿no? Como el tabaco y también el alcohol. Entonces, como les decía, tenemos también, por ejemplo, algo que se llama el síndrome de Korsakoff. El síndrome de Korsakoff, igual, no es como tal un tipo de demencia, pero son algunas disfunción cognitiva, sobre todo en memoria, que se da por el consumo tan prolongado de alcohol. Pero también, por ejemplo, lo que se ha observado es que un consumo de drogas en la adolescencia y prolongado también es un factor de riesgo muy fuerte para cómo sucede el cerebro en la vejez. Pues todo lo que les decía o lo que les quiero decir es que todo lo que hacemos en nuestra vida, de que somos niños, adolescentes y demás, va a influir en cómo envejecemos. Si yo tengo una mala salud cerebral, ¿qué? Porque consumí drogas, alcohol, no dormía bien, comía mal, no hacía ejercicio y todo tipo de cosas, pues va a influir en cómo yo envejezco, a nivel físico y a nivel cerebral también. Entonces vemos que de una u otra forma sí que las drogas también influyen bastante. Y bueno, de hecho, hay investigación también al respecto. Solo escuchamos. Gracias, doctor.
Una pregunta justo de lo que estuvo preguntando la compañera. Tengo el caso de un paciente que le pusieron se me fue la palabra, bueno, escopolamina, ¿no? Y a raíz de eso tiene episodios de que se olvida. Estoy entendiendo que obviamente afecta el cerebro, ¿no es cierto? Pero ¿eso podría perdurar o es temporal mientras pasa como por un proceso? Claro, esa justamente también es una pregunta muy interesante también, Consuelo. Hubo un daño hipocampal a nivel de hipocampo. Y es por eso también que se olvida o tiene como olvidos cortos. Reversible, en Ecuador pasa bastante. Entonces yo creo que habría que hacerle una evaluación al respecto y ver si es que únicamente es memoria o es algo más. Entonces habría que establecer con especificidad qué le está pasando también a la persona como tal. Entonces, pues, durante mucho tiempo el hipocampo se hace pequeño. También el consumo de drogas, pues, de hecho es bastante complejo y complicado porque sí que puede generar muchísimas dificultades cognitivas, como sobre todo la memoria y el aprendizaje siempre se ven comprometidas. Entonces, justamente pues aquí vemos qué es la evaluación neuropsicológica. Entonces, aquí ya es un examen más comprensivo de las funciones cognitivas, conductuales y emocionales, estructural. Por ejemplo, entonces vemos que ahí podemos siempre evaluar y cómo también va cambiando esta conducta. Entonces, aquí el objetivo es, bueno, los objetivos ya hablamos, pero siempre va a ser identificar consecuencias conductuales, emocionales y cognitivas de todo esto. Cómo se encuentra la persona en esas esferas. Conocer también, por ejemplo, medidas de línea base, sí, también es muy importante porque si yo tengo una línea base, desde dónde puedo empezar o desde dónde puedo actuar para una posible recuperación. También ya planificar una intervención terapéutica con objetivos o hipótesis de rehabilitación, también ver qué tipo de secuelas podrían aparecer y cómo se va a desarrollar en varios ámbitos como a la escuela, a nivel social, a nivel familiar o personal, hacer también alguna valoración médico-legal o alguna evaluación forense, también pues ya establecer estrategias de rehabilitación y también ya un diagnóstico diferencial. Entonces hay muchísimos objetivos, también dependiendo un montón de qué es lo que yo estoy haciendo en mi parte laboral, la parte más clínica. Entonces siempre aquí a nivel de la evaluación es describir el funcionamiento cognitivo del paciente y su estado afectivo comportamental para establecer como un perfil neuropsicológico. Pues claro, tenemos varias fases en cuanto a una evaluación neuropsicológica. Y la primera siempre va a ser revisión de informes anteriores y también ver qué pasó. Si es que llega recién, si ya hubo evaluaciones previas, ya hay un diagnóstico, no lo hay. Todo eso siempre revisamos informes anteriores. Toda la información posible que podamos tener es muy importante. Luego viene ya una entrevista con el paciente y familiares, que puede ser también a la par. Es decir, yo puedo primeramente entrevistar al paciente y familia y al mismo tiempo igual revisar informes previos. Entonces, como esta primera fase, ¿no? De recabar información. Siempre digo yo que una evaluación neuropsicológica es como una fase de detectives. ¿Por qué? Porque buscamos una recopilación de información muy amplia, muy grande para poder establecer el perfil cognitivo de esa persona, cómo se encuentra en ese momento, ¿sí? Pero claro, no solamente en ese momento, también cómo estaba hace meses o quizá también hace algunos años. Si ya vieron algo que les llamaba la atención a su familia o el paciente, inclusive los pacientes vieron algo que les llamaba la atención, algún tipo de cambio, alguna dificultad, ¿qué pasó? Entonces siempre recabamos un montón de información para establecer una línea base y también saber de dónde podemos partir para hacer la evaluación primeramente y luego ya intervenir con una rehabilitación en el caso de que sea necesario. Métodos de valoración, también establecemos criterios para seleccionar instrumentos, formulamos hipótesis, también pues interpretamos los resultados. También es una parte clave porque debemos interpretar de forma adecuada los resultados. Sí, también podemos caer en una mala interpretación y quién sabe pues establecer una hipótesis negativa en cuanto a lo que estemos trabajando con los pacientes. Bien, así que bueno, tenemos varios, ¿no? Varios tipos. Esa básicamente es la evaluación neuropsicológica. Y la evaluación neuropsicológica es más compleja, ¿no? Porque siempre hay que establecer el perfil cognitivo del paciente y a partir de ahí justamente podemos evaluar. Pero yo digo que el primer paso siempre va a ser recuperar la mayor cantidad de información posible, todo lo que podamos. Diagnósticos previos, exámenes, neuroimagen, alguna enfermedad que haya tenido, si de pronto pues hay también esta enfermedad a nivel familiar, también preguntarnos qué pasó, todo lo que podamos tomarlo en cuenta. A partir de ahí, pues ya saber qué preguntas también podemos hacer, porque de hecho, pues es igual una entrevista clínica en la que establecemos preguntas para conocer más el estado clínico de la persona. Ya cuando decidimos, por ejemplo, evaluar, mi consejo siempre es evaluar primeramente general y luego individual. ¿Cómo les digo esto? Yo siempre lo que hago es, por ejemplo, evalúo todo, todas las funciones cognitivas, para a partir de ahí saber cuál tiene alguna disfunción en específico. Entonces, por ejemplo, yo evalúo todas las funciones cognitivas y de pronto detecto fallos en memoria y en atención. Entonces digo, bien, ahora que ya sé que hay fallos en memoria y atención, voy a aplicar pruebas específicas para memoria y atención, pero sin olvidarme las demás funciones, como lenguaje, como velocidades de procesamiento, como función ejecutiva y demás. Pues siempre yo evalúo todo primeramente, ¿sí? Entonces,
es justamente pues un primer paso para detectar algún tipo de déficit cognitivo. ¿Y cómo se puede evaluar todo? Hay dos formas que podemos hacerlo. La primera forma es con un test de screening, un test de cribado, que son muy rápidos, de 5 a 10 minutos, duran poco tiempo y pues la mayoría de gente lo puede hacer. Y también son muy buenos porque ayudan a detectar deterioro cognitivo leve, más del MoCA que el Mini-Mental. Entonces tenemos aquí que es bastante breve, es justamente para ver cómo se encuentra a nivel cognitivo de forma general, en alta sensibilidad y pues también tienen alguna baja especificidad, pero nos puede dar como una información de primera mano. Entonces aquí tenemos que son breves, rápidos, son sencillos, son de bajo coste económico, es flexible, es multidimensional, su administración no es tan complicada, sí tiene alta validez discriminativa y también buena fiabilidad. También aquí en este caso que tiene, o sea, digamos, es mínimamente influenciado por edad y nivel de estudio, entonces está bien, yo diría que está bastante bien en este caso. Así que bueno, tenemos varios, ¿no? Pero aquí podemos hablar siempre de los más famosos, que es el Minimental y el Mocha. Sí, pero hay varios más. Tenemos tenemos uno que se llama, por ejemplo, el Sever Minimental Examination, tenemos el test del reloj, tenemos el test de los 7 minutos, el test de las fotos, varios que son de screening, ¿sí? Así que, pues bueno, voy a hablar siempre más de los más famosos y los más utilizados y los que tienen más evidencia que observada hasta el momento. El MoCA, sí, que es bastante corto, se puede hacer fácilmente en un contexto clínico, no requiere mucho tiempo y pues la mayoría de gente lo puede hacer bastante bien. Bueno, también en el caso de que no lo puedan hacer bien, también podemos detectar qué está pasando con la persona. Así que el MoCA es bastante bueno. De hecho, pues como les decía, el MoCA tiene mayor sensibilidad al deterioro cognitivo leve más que el Mini-Mental. También tenemos aquí el Mini-Mental, por ejemplo, es el famoso test también bastante parecido al MoCA, tiene como algunas pruebas adicionales, pero igual es corto, no es tan complicado de hacer, la mayoría de personas lo pueden hacer y también pues es también fácil comentar las instrucciones. Así que también pues el Mini-Mental lo podemos hacer. También tenemos el famoso test de los 7 minutos, bastante bueno. Sí, aquí tenemos ya más test dentro del mismo test y como el test lo indica, dura alrededor de 7 minutos. Es justamente pues su nombre. Entonces aquí pues va a ser justamente hacer un cribado de la capacidad cognitiva. Y de hecho pues este de aquí, el test de los 7 minutos, está específicamente diseñado para detectar la enfermedad de Alzheimer, sobre todo para eso. Sí, es muy, muy sensible. Sobre todo pues a nivel de las primeras fases de la enfermedad, lo que más se ha visto y lo que más da una orientación. Así que lo forman 4 test, test de Benton, de memoria, de fluidez semántica y test del reloj. Y está bastante bien. Bien, ahora, como les decía, está bien hacer un test de cribado, pero si ya queremos hacer una evaluación mucho más completa, mucho más exhaustiva y con mejores resultados, mi sugerencia es siempre irnos por una batería. Ahora, ¿qué es una batería y qué es una prueba? Una batería neuropsicológica es un conjunto de varias pruebas neuropsicológicas. Esa es una batería. Entonces, siempre que escuchemos una batería, recordemos que es un conjunto de varias pruebas que evalúan varias funciones cognitivas. Y una prueba, pues es únicamente una prueba que evalúa un tipo de función, lenguaje, memoria, atención, etcétera. Entonces, cuando hablemos de una batería, dos tipos, una batería formal y una batería informal. Una batería formal es cuando, por ejemplo, vamos el Avance o compramos el Neuropsy. Entonces, es una batería ya comercial que viene con test pues ya específicos del Neuropsy. Y una batería informal es una batería que yo como tal, como clínico, decido agrupar. Entonces, por ejemplo, a ver, yo digo, voy a utilizar, no sé, el test de Boston para fascia, voy a utilizar, por ejemplo, el test de memoria del Wechsler para evaluar memoria, el del Making Test para ver atención y así. Entonces yo digo, armo mi batería y veo justamente qué es lo que quiero yo evaluar. Sí, los cubos de Corsi, por ejemplo, también para ver atención. Justamente es una batería formal que está a nivel comercial, como el Avance, como el Neuropsy, como el test de Barcelona, como otros. Y una informal es una que yo decido armar con pruebas psicológicas y neuropsicológicas y estandarizadas para también evaluar algo. Entonces vemos que sí que lo podemos hacer. Si lo que no se puede hacer es inventarme una prueba y decir, bueno, yo armo pruebas inventadas de atención y memoria y creo una batería. No, eso no. Porque no está validado, no tiene una baremación y pues no va a dar resultados. ¿Sí? Entonces eso es lo que podemos hacer. Cualquiera de las dos funciona y está bien, está bien. ¿De acuerdo? Ahora, así que como les decía, pues yo lo que siempre hago es evaluar primeramente con una batería para establecer bien el perfil neuropsicológico de la persona. Y a partir de ahí, si hay algún tipo de disfunción o algún tipo de dificultad a nivel cognitivo, pues ya evalúo específicamente eso posteriormente, con más especificidad. Así que tenemos varias baterías, batería de Halstead-Raytan, de Luria, Nebraska, de exploración neuropsicológica, la de Kaplan-Bakers, tenemos el CERA, tenemos el examen cognitivo de Cambridge, varios. Desde Barcelona, tenemos el Neuropsy, el Avance, o sea, tenemos muchísimas baterías que están a nivel global. Lo que también les recomiendo mucho, por ejemplo, es que busquen evidencia de que esa prueba haya sido estandarizada o baremada para población latina, para la población ecuatoriana. Y si no de población ecuatoriana, por lo menos población latina.
es mejor que aplicar una prueba europea. Sí, por más que una prueba, por ejemplo, haya sido hecho en España, no es lo mismo, cambia bastante. Ni siquiera de México acá es lo mismo, pero bueno, nos puede servir también. Entonces eso también es muy bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí tenemos varias pruebas, ¿no? El Blessed Dementia Rating Scale también, son actividades de la vida diaria, cambios de los hábitos y de la personalidad, también el rendimiento intelectual y pues se puede ir puntuando y son fáciles de aplicar, ¿de acuerdo? También tenemos el ADAS, por ejemplo, para enfermedad de Alzheimer. Sí, es bastante sensible y también pues nos da como un tipo de indicador de la afectación progresiva también en cuanto a una detección temprana. Claro que también hay pruebas, por ejemplo, que tienen limitaciones. Por ejemplo, el ADAS de aquí no puede considerarse una prueba completa porque no evalúa atención, ni planificación, ni función ejecutiva. Pues claro, hay pruebas más completas y otras no. Hay algunas con limitaciones y otras no. Entonces siempre debemos buscar o utilizar la que sea más adecuada para mi paciente o para mi caso. Entonces siempre debemos hacer como una búsqueda de información también muy relevante para todo esto. Tenemos el CERAS, por ejemplo, que el CERAS es justamente más para enfermedad de Alzheimer, sí, que está más diseñado para Alzheimer, que es igual evalúa fluidez verbal, categoría de animales a nivel semántico, tiene también una modificación del test de Boston, sobre todo para la parte más de lenguaje, el Minimenta, lista de palabras de memoria, praxis visoconstructivas, entonces sí que ayudan a hablar un montón de actividades a nivel más, etcétera. Luria, también muy famoso el Luria, porque bueno, básicamente pues el Luria trabaja sobre todo sobre la famosa teoría de Luria, entonces explora justamente pues lo que Luria nos mencionaba. Entonces también pues es bastante bueno. Últimamente lo he visto que se aplica poco, pero puede funcionar. No he visto que se aplique tanto el Luria últimamente, pero es una batería clásica que siempre es utilizado y pues también puede ayudar si lo tenemos bien. Tenemos igual el del test de Barcelona, también súper bueno, bastante utilizado. Lo único malo de algunas baterías, por ejemplo, de estas, es que son un poco caras. Entonces sé que el test de Barcelona, la última edición que sacaron, cuesta alrededor de 2.000 euros más. Entonces sí que es caro, ¿no? Entonces, claro, no todos nos lo podemos permitir para evaluar. Pero si de pronto tenemos o ya trabajamos en un centro, en un hospital, o en algún lugar que cuente con este tipo de baterías, pues lo podemos hacer. Pero como les decía, hay varias pruebas que son bastante caras. Justamente es por eso que se recurre como a una batería más informal, es decir, pues yo hago como una unión de varias pruebas que puedo utilizar para evaluar funciones cognitivas. El test de Barcelona, súper bueno, muy bueno y muy recomendado para evaluar funciones cognitivas. AMDEX también, por ejemplo, que igual se utiliza mucho para evaluar casos de demencia, ¿sí? Y también pues ayuda mucho en casos de daño cerebral, de traumatismo craneoencefálico también ayuda bastante. Entonces nos da como una parte muy buena, que es más como una entrevista clínica estructurada. Pero también evaluamos función cognitiva. Bien. Eso a nivel más general, como les decía, a nivel más de baterías, porque evaluamos muchísimas funciones cognitivas en una sola, ¿sí? Pero como les decía, pues es lo que siempre hago. Yo evalúo primeramente todo a nivel más general, que tal vez me tome un poquito más de tiempo, pero me da más información clínica, que lo utilizo con objetivos también clínicos buenos. Y lo que yo hago después de esta primera evaluación es ver qué tipo de función cognitiva está con mayor alteración y hago como una evaluación más específica. Entonces, por ejemplo, para atención, para memoria, praxias, para el lenguaje y evalúo cada una de ellas. Entonces, en atención, por ejemplo, las que podemos utilizar son las tareas de dígitos del WISE-3, ¿sí? O también del test de Barcelona, pues aquí mide justamente atención, memoria auditiva inmediata y memoria de trabajo, ¿sí? Y también pues aquí podemos igual ver, por ejemplo, dígitos en el mismo orden o también con inversión de series para evaluar atención, perdón. Cubos de Corsi, igual podemos evaluar, por ejemplo, cubos de Corsi medimos la atención, concentración, memoria de trabajo y control mental. Entonces, justamente puedes ir tocando como cada cubo y ver si recuerda esa secuencia de cada cubo como tal. Entonces, trabajar con eso. Y cada ensayo punto uno, si es una ejecución correcta, o cero si da un error. Y vemos también cómo se encuentra la memoria. Que a medida que avanzamos, pues vamos utilizando más cubos como tal. Al inicio tenemos como 3 o 4 y luego vamos 5, 6 y así progresivamente. También tenemos el famoso Trade Making Test, el TMT, tanto en su parte A como en su parte B. Entonces aquí pues medimos atención visual sostenida y alternante también, secuenciación, flexibilidad mental y habilidad grafomotor, ¿sí? Entonces justamente pues podemos evaluar muchísimas funciones cognitivas al respecto. Que el TMTA, que es más corto, únicamente seguimos del 1 al 2, al 3, al 4, al 5 y así, evaluamos atención sostenida y concentración. Y el TMT, pues ya evaluamos atención alternante, inhibición, función ejecutiva como tal, porque va del 1 a la A, del A al 2, del 2 al B, del 3 al C y así. Entonces, poco a poco, pues va aumentando. Aquí se ocupa un tiempo de 120 segundos, más o menos. Bien, entonces ya. Bien, aquí también tenemos igual el Symbol Digit Modalities Test, que es el famoso test también. Este igual podemos justamente ver atención visual,
atención, rastro visual, concentración y también velocidad psicomotora. Entonces, justamente pues aquí es ver si coincide justamente cada símbolo o signo de arriba con los números de abajo. Y vemos también el tiempo que lo van haciendo. Hay personas que lo hacen súper bien y avanzan un montón, y otros no, unas pocas. Entonces también pues podemos irlo haciendo. Bien, antes de pasar al lenguaje, quisiera preguntarles si tienen alguna pregunta, una duda, una interrogante sobre lo que acabamos de ver. Hasta ahora todo está claro, todo está entendido. Que recordemos que estamos en la parte más de evaluación neuropsicológica, es decir, ya estamos en cómo aplicamos una prueba o qué prueba podemos aplicar o en qué función cognitiva podemos aplicar algún tipo específico de evaluación. Entonces, alguna duda o alguna pregunta, la pueden hacer. Todas las preguntas son bienvenidas. Y si no, proseguimos. Bien. Bueno, entonces vamos a proseguir. Tenemos justamente pues ahora la evaluación neuropsicológica, pero más en lenguaje. Que sí que, por ejemplo, pues hay muchos neuropsicólogos que no evalúan tanto el lenguaje, y yo me incluyo que no evalúo mucho el lenguaje, porque en este caso siempre prefiero que lo haga más un logopeda o un fonoaudiólogo. Sí, porque tienen como mucha más experiencia, conocen más sobre el lenguaje y demás. Entonces, específicamente el lenguaje no abordo tanto. Cuando hace falta y es necesario, pues sí que lo hago. Pero prefiero justamente, como les decía, que evalúe a alguien que tenga mucho más conocimiento sobre el lenguaje como tal. Así que bueno, en el lenguaje también tenemos muchas pruebas, muchísimas pruebas también que podemos aplicar. Tenemos el token test, por ejemplo, que justamente pues evalúa comprensión verbal. Y esto es ver, tenemos fichas, le decimos toque un círculo, toque un cuadrado, toque una ficha roja, una ficha amarilla. Entonces, tenemos también cómo nos comprende. Sobre todo es muy útil para evaluar una fase tipo Wernicke, ¿sí? Entonces, para ver comprensión. Y también, pues, Broca igual podemos evaluar, o sea, se puede hacer. Bien. También tenemos el Boston Naming Test, un famoso test clásico muy utilizado, el Boston Naming Test, justamente para ver la denominación de confrontación visual. Después aquí le presentamos una imagen, ¿sí? Y le decimos a la persona que nos diga justamente qué tipo de imagen es. Si no lo puede hacer, le damos una pista semántica, es decir, un tipo de significado, una pista fonológica, es decir, algo como parecido o lo que suene, luego le damos como algún otro tipo de pista y vemos también cómo nos puede responder. Ese es el Boston, también muy utilizado, muy fácil, son 30 figuras, no es complicado y también se puede llevar a hacer. También tenemos aquí el test de Barcelona, como les decía, sobre todo pues en afasias, sí, así que aquí evalúa bastantes cosas. Lenguaje espontáneo, escala global de afasia, fluidez verbal, contenido informativo, prosodia, lenguaje idiomático, praxis, son un montón de funciones de lenguaje aquí en este caso. También podemos evaluar escritura, copia espontánea, comprensión lectora también. Entonces vemos que sí que ayuda bastante, sobre todo el perfil de afasias del test de Barcelona. Muy completo. Entonces, como vemos hasta aquí, pues tenemos también pruebas que evalúan memoria, con atención, que evaluaron también lenguaje, que también pues evalúan función cognitiva. Así que tenemos varias pruebas individuales que evalúan cada tipo de función cognitiva en específico y que ayudan muchísimo para ver cómo se trabaja en cada caso también que tengamos. Y también tenemos pruebas que evalúan función ejecutiva, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos semejanzas del test de Wechsler o test de Barcelona. Sí, aquí pues evalúa formación de conceptos y también capacidades de abstracción. Naranja pera, chaqueta pantalón, sí, todo eso podemos evaluar. El NVAC también evalúa memoria de trabajo, sí. También tenemos aquí, por ejemplo, el test de los 5 puntos, igual que podemos utilizar, que mide producción de diseños bajo limitaciones de tiempo. También se incluye mucho en el Neuropsy. Entonces, vemos, por ejemplo, que hay varias pruebas que podemos también aquí trabajar y evaluar función ejecutiva, sí, para ver fluidez verbal, flexibilidad de pensamiento y capacidad de generar nuevas cartas sin repeticiones. Entonces, podemos hacerlo. Para inhibición, por ejemplo, aquí pues tenemos el famoso test de Stroop. El test de Stroop se puede trabajar con inhibición. Entonces, aquí vemos resistencia a la interferencia y también la atención dividida, lectura de palabras, denominación de color, lámina de interferencia también. O sea, podemos ver justamente cuando me dicen, lea únicamente la palabra o dígame únicamente el color con el que está pintada la palabra. Así que pues, tenemos que inhibir una respuesta para dar otra. ¿Sí? Tenemos también el test de los 5 dígitos, alternativa al Stroop, que pues es lectura del número, contar número con asteriscos, contar número de cada rectángulo y alternancia, y así poco a poco pues vamos evaluando cualquier tipo de actividad dentro de la inhibición. También tenemos tareas go o no go, es decir, siga o no siga, bastante bueno. El Wisconsin también podemos trabajar aquí, porque, por ejemplo, el famoso test de Wisconsin, también muy interesante y muy bueno para evaluar inhibición o control inhibitorio. Flexibilidad cognitiva, bueno, aquí también le incluyen mucho el Wisconsin, pero también se utiliza para control inhibitorio. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos aquí otra función ejecutiva que se llama flexibilidad cognitiva, que es la capacidad para cambiar de opiniones, la capacidad para buscar alternativas, la capacidad para modificar mi respuesta. Entonces aquí pues podemos utilizar el Teddy Making Test. Entonces aquí es, por ejemplo, hay una variante que es que sin influir en la cultura, en lugar de letras hay colores. Entonces medimos la atención, rastro visual, habilidades visoespaciales, flexibilidad mental, inhibición, memoria de trabajo, habilidades motoras. Entonces, sí, medimos muchísimas cosas con el Making Test también.
También tenemos el Wisconsin, como les decía, muy utilizado. Este es un juego bastante, digo, es un test bastante chévere porque casi que es como un juego. Claro que nosotros debemos como ir escribiendo la información que observamos, pero es súper interesante y también muy entretenido. Entonces medimos flexibilidad mental y razonamiento abstracto. Aquí vemos justamente pues que las cartas tienen como un triángulo rojo, tenemos estrellas, tenemos cuadrados y también tenemos círculos y van variando de color, de número y así debe la persona en comprender y entender cuando yo voy cambiando de instrucción. Si yo digo cambia, pues él sabe que cambie de color o cambie de número. Y vamos también poniendo diferente. Tenemos el Stock Signal, el de Hailing Test, el test de descuento asociado a la memoria. Entonces tenemos varios también, como les decía. Para la planificación, tenemos la famosa Torre de Londres o también la Torre de Hanoi, que justamente pues evalúa capacidad de planificación ejecutiva. También tenemos aquí el Porteus Maze Test, también es muy sensible en daño cerebral, por ejemplo. Claro, pues aquí es ver un laberinto y que traza el camino para salir de él. También igual también tenemos aquí otros test de laberintos, por ejemplo, para igual ver planificación. Entonces, como les decía, pues hay varios también que podemos utilizar y que podemos evaluar. Que en su mayoría, pues hay los más famosos, otros no tanto, pero que sí pueden también utilizar para evaluar función cognitiva en específico. Ya. También para toma de decisiones. Por ejemplo, aquí tenemos el Iowa Gambling Test, también muy famoso, muy utilizado, 4 grupos de cartas. Entonces, de hecho, pues aquí para tomar decisiones, este es muy, muy bueno porque ayuda o aporta también buena información clínica. Ya. Eso por función ejecutiva. Vamos a ver también las praxis, como les decía. Entonces, para evaluar praxis también tenemos varios. Bueno, aquí les puse uno que es como el que más utilizo. Para praxis, pues también tenemos uno que se llama el subtest de Barcelona, ejemplo, que evalúa praxis ideomotoras, que es gesto de comunicación o imitación de posturas. Por ejemplo, les decimos como hago un gesto de stop o imite lo que yo le digo, ¿sí? Una praxis ideatoria, mímica de uso de objeto, uso de secuencia. Les digo, por ejemplo, utilicen como un cepillo de dientes. Cepillo de dientes, un peine, ¿sí? Igual también. También tenemos, por ejemplo, que evaluar praxis melocinéticas, que es más una secuencia de posturas, coordinación, por ejemplo, praxis orofonatoria, praxis visoconstructiva, es decir, evaluamos justamente movimientos también en este caso, es decir, o gestos o mímica que hacemos en el día a día. También tenemos test de cribado de apraxia de Florida, igual evalúa praxis motora o también ideatoria. Entonces vemos que sí que hay varios test, sobre todo a nivel de praxias, que ayudan bastante. Pero el subtest de Barcelona, muy bueno. Bien, y ahora también aquí quiero llegar, bueno, ya a un punto que no es tan cognitivo como tal. Pero de hecho se ha visto que es también una parte muy fundamental en la evaluación a pacientes con algún tipo de deterioro cognitivo. ¿Por qué? Y de hecho, pues también es un tipo de, cómo predicen también cómo va a seguir el curso de la enfermedad. Tenemos que, por ejemplo, aquí vamos a evaluar más la valoración funcional y de actividades de la vida diaria. Así que justamente, pues estas actividades van a predecir qué pacientes mejorarán o empeorarán. Y ustedes me dirán, ¿por qué? O sea, ¿qué tan relevante es? ¿Por qué es tan importante? Ya vamos a ver, ¿por qué es tan importante? Entonces, bueno, tenemos dos tipos de actividades. Tenemos actividades de la vida diaria y actividades de la vida, perdón, instrumentales y avanzadas. ¿Sí? Tenemos esos dos tipos de actividades. ¿Cuáles son las instrumentales? Son básicamente pues actividades que permiten a la persona adaptarse a su entorno y mantener una independencia. ¿Sí? ¿Cuáles son? Son básicamente pues, bueno, tenemos que cocinar, manejar el dinero, por ejemplo, no, perdón, comer, higiene personal, vestirse, dormir y todo esto. Son más como interacción con el medio, cuidar mascotas, por ejemplo, usar sistemas de comunicación. Entonces tenemos también que son actividades, preparar la comida, ir de compras, seguridad, son como actividades más instrumentales, que requieren más como una función en este caso. ¿De acuerdo? Ahora, las actividades más avanzadas de la vida diaria son más complejas y también pues elaboradas para el control físico y social. Permiten mucho desarrollar un papel social, mantener una buena salud y excelente calidad de vida. ¿Y cuáles son? Pues un descanso, sueño, educación, trabajo, juego, ocio y tiempo libre. Entonces vemos también que son actividades que hacemos en el día a día, pero que a medida que avanza una enfermedad neurodegenerativa, poco a poco se van perdiendo o vamos necesitando de alguien más para que nos ayude en esto. Entonces sí, tal vez alguien antes no me ayudaba en nada, pero ahora pues me hace falta para que me recuerde a mí las citas médicas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llama, por ejemplo, ese tipo de memoria que a mí me recuerda que yo debo hacer algo en el futuro? Por ejemplo, ir a una cita médica el 20 de agosto. Se llama memoria prospectiva. Entonces, la memoria prospectiva también se ve alterada muchísimo sobre todo pues en fases leves de Alzheimer. ¿Por qué? Porque es muy común que a las personas se les olvide tomar un tipo de medicación a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo pongo un tipo de alarma, algo compensatorio. Entonces, se llama memoria prospectiva, a futuro. Tal. Entonces, sí, también recordemos siempre evaluar cualquier tipo de actividad instrumental y avanzada de la vida diaria, porque de hecho son un predictor bastante bueno de cómo va a avanzar un paciente. Y si este tipo de actividades son bastante ineficaces en la vida de la persona, pues también nos dirán que probablemente su enfermedad va a ser muy fuerte y muy rápida a nivel progresivo.
Sí, entonces tenemos aquí algunas que les decía. Un tipo de déficit, pues a nivel de reconocimiento del esquema corporal, dificultades para vestirse o peinarse. Déficit a nivel de atención sostenida, pues dificultad para seguir una película. Déficit a nivel de atención selectiva, incapacidad para trabajar con ruido. Y a nivel de atención dividida, pues dificultad para conducir. A nivel de memoria semántica, ¿dónde ha aparcado el coche? A nivel de memoria prospectiva es qué citas médicas tengo. Y a nivel de función ejecutiva es planificar una comida, un viaje o controlar los gastos del mes. Entonces vemos que también cualquier tipo de dificultad o disfunción a nivel de subtipos, inclusive de funciones cognitivas, van a afectar a nivel funcional y van a requerir ya que la persona pierda poco a poco su autonomía o independencia. Y eso muchas veces pues es complejo porque ya nos dice cómo va a seguir el curso de una enfermedad. ¿Sí? Y también tenemos varias. O sea, de hecho, para medir también todo esto tenemos varios índices. Tenemos uno de los más famosos, el índice de Bartle. Es para ver justamente pues, el grado de dependencia, si es grave, moderado, leve o independiente. ¿Sí? Y si ya va a necesitar como mucha asistencia o no. El índice de Bartel, bueno, porque estos de aquí no son que la persona debe responder, sino únicamente nosotros como tal vemos a la persona y vamos poniendo la puntuación. Vamos más o menos observando qué es lo que puede hacer o lo que no puede hacer. No tenemos índice de CATS. Entonces aquí el índice de CATS es básicamente pues ver la dependencia, por ejemplo, en cuanto al baño, al vestido, a la movilidad, la continencia, alimentación, el uso también del inodoro, por ejemplo. Entonces todo eso pues vemos que lo puede o no lo puede hacer y vamos puntuando. ¿Es independiente o es dependiente? Independiente o dependiente. También es un buen predictor del avance de la enfermedad. Escala de Auton y Roy también muy utilizada. Pues aquí básicamente son, por ejemplo, que aquí de hecho nos dice mucho que los ítems del uso del transporte, teléfono, manejo de medicación y finanzas son predictores de una demencia a futuro. Entonces podemos ya también evaluar para ver cómo están estas funciones y ver también cómo nos pueden dar una posible, eh, eh, no sé, un posible diagnóstico anterior a lo que puede pasar a futuro. Sí, y también, como les decía, pues también como neuropsicólogos, nunca nos olvidemos, o en general, pues también sean médicos neurólogos o psiquiatras o algún otro tipo de profesional de la salud, no nos olvidemos también es muy importante evaluar a nivel emocional cómo se siente y también a nivel psicológico. Sí, entonces como les decía, pues es muy común que haya depresión en la vejez, sí, y también es muy común que haya depresión en el curso de una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, podemos aplicar aquí una escala de Hamilton para la depresión, escala de Guillain-Barré para la depresión pediátrica también es muy buena. También, pues, perfil de estados del ánimo también nos dan como una información a nivel más, cómo se encuentra a nivel emocional, ¿sí? Y también tomar en cuenta síntomas psicológicos y conductuales comunes, por ejemplo, depresión, ansiedad, apatía, agresividad puede también aparecer, psicosis, también puede haber una hiperactividad motora. Entonces, no olvidarnos también de todo eso. Que sí que, como les decía, pues tomamos en cuenta mucho la parte neuropsicológica y es muy relevante y es muy importante, pero sí, también la parte psicológica es muy importante también porque también nos da como una forma de saber cómo la persona tiene su perfil clínico en este caso y cómo podría avanzar una enfermedad. Como les digo, hasta aquí hemos visto la evaluación neuropsicológica. Ahora, cuando hacemos evaluación neuropsicológica debemos hacer una calificación, tenemos que hacer como un análisis de resultados y también hacer una muy buena interpretación. Así que es mi papel como tal, que si yo detecto algo que es importante y que de pronto pues predice que va a haber un deterioro cognitivo muy fuerte, aquí lo que seguiría es o la persona se queda conmigo y hacemos rehabilitación o se va donde otra persona, donde otro profesional. Pero si se queda conmigo, por ejemplo, el siguiente paso que tenemos en este caso es rehabilitación neuropsicológica. Así que pues aquí en base a toda la información que yo escogí, toda la información que yo he recabado, que me ha llegado, y también lo que yo he evaluado, sí, y hacemos una muy buena interpretación de resultados y también pues damos como una buena impresión diagnóstica. Teníamos ya un plan individualizado de rehabilitación. ¿En base a qué? En base a sus déficits y también a sus funciones preservadas. No solamente a lo que tiene malo, también lo que tiene bueno. Aquí, pues, en un punto de partida siempre va a ser la evaluación neuropsicológica inicial, entrevista clínica con el paciente y familiares, y pues también cómo se encuentra con sus actividades en la vida diaria, tanto las instrumentales como las avanzadas o las complejas. Aquí, pues, básicamente sería como empezar con un tipo de rehabilitación como tal, en este caso con los pacientes. Sí, y aquí pues siempre tenemos dos tipos de prácticas muy importantes. Una de estas pues siempre va a ser la restauración o la compensación. Entonces, ¿qué es la restauración? Pues básicamente la restauración es si yo veo ya un déficit cognitivo, es intentar restaurar su función cognitiva lo más que se pueda, ¿sí? Y recurrimos a la restauración, podemos recuperar la mayor parte de esa función cognitiva o quizá todo. Entonces, siempre aquí hablamos a nivel de rehabilitación, de compensación o restauración. Ahora, ¿cómo yo compenso un déficit? Compenso pues básicamente con algo externo, por ejemplo, alarmas, agendas, recordatorios,
escrituras, otro tipo de actividades externas para compensar. Es decir, que lo que yo no puedo hacer por mí mismo lo compenso. Así que bueno, como les decía, pues aquí tenemos compensatorias y restaurativas. Compensatorias pues es adaptarse a esta deficiencia y utilizar de herramientas o técnicas o modificaciones para poder ser muy funcional. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Buenas noches. De mi parte, yo entiendo que hay procesos de rehabilitación neuropsicológica que, por ejemplo, en niños, adolescentes o adultos jóvenes se puede adaptar a ciertas plataformas digitales, pero trabajamos cuando esto no lo podemos hacer con personas adultos mayores, más o menos como es el proceso de rehabilitación cuanto hay deterioro de la atención, de la memoria, de la percepción, o sea, de las funciones ejecutivas principales. Sí, de hecho, pues justamente actualmente como tenemos la tecnología, nos ayuda, es un complemento, un complemento. Yo tengo un amigo muy cercano que también es neuropsicólogo, pero es más infantil. Y él, por ejemplo, trabaja todo lo que es realidad virtual, con niños con autismo, con TDAH, con dificultades del aprendizaje, entonces trabaja mucho toda esa parte. Claro, él simula todo esto con realidad virtual y también pues trabaja mucho con plataformas cognitivas para hacerlo. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Sobre todo, por ejemplo, es muy importante aquí identificar en qué grado de la enfermedad se encuentra. Si es que es un grado leve, un moderado o es un grave. Todo lo que hagamos ya de moderado a grave siempre va a ser muy difícil y complejo trabajar. ¿Por qué? Pues porque básicamente la persona ya suele estar en cama o ya no sale de su casa, ya tiene muchísimas dificultades que ya no puede hacer. Entonces, lo que más se puede hacer bastante, sobre todo pues, en deterioro cognitivo, de la fase leve hasta la moderada. Entonces, ahora, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo? Si yo ya detecto que tiene una enfermedad tipo Alzheimer, una persona como tal, pues yo hablo rápidamente con la familia y le menciono que esto está pasando y que la enfermedad va a progresar, que no va a haber una cura, ¿sí? Que tampoco se va a recuperar porque la enfermedad avanza, pero sí que podemos hacer que la progresión sea un poco más lenta. Entonces, pues sí que podemos recurrir a eso. Entonces, sí que hay actividades que podemos planificar de forma individualizada en cada persona, depende también su grado de deterioro, su funcionalidad a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral, y también pues tomando muy en cuenta las necesidades del paciente. Porque si yo considero, por ejemplo, que para mí es más importante trabajar atención, pero el paciente me dice, no, yo quiero trabajar mejor memoria, que tal vez no nos lo diga, pero si me dice que quiero trabajar mejor memoria porque a mí esto para mí es más importante, entonces evalúo justamente qué es lo que para mí sería mejor trabajar y recurro a esa tipo de aplicación terapéutica. Entonces, siempre va por ese lado. Entonces, siempre es, como les decía, generar un plan de rehabilitación es individualizado, viendo fortalezas y debilidades cognitivas y en base a eso planificar un montón de actividades. Hay varias, ¿no? Un montón de tipos de terapias que se pueden poco a poco planificar y proponer en cuanto a ellos. Pero también una cosa que no nos debemos olvidar siempre, en este caso, Cristina, es que todo tipo de actividades, sobre todo en neuropsicología, deben ser ecológicas. ¿Para qué es ecológico? Pues es orientado a que la persona sea funcional en el día a día. O sea, a mí de nada me sirve que si yo trabajo con alguien con una demencia, o perdón, un deterioro cognitivo leve. De nada me sirve que sea muy bueno con las actividades que hacemos en la consulta clínica y va a su casa y no lo puede hacer. Entonces yo siempre debo trabajar actividades de rehabilitación orientadas a que sea muy funcional en el día a día. Porque a mí de nada me sirve por hacer terapia de reminiscencia si igual se olvida de cosas. Entonces no, debo ser muy, muy ecológico para que todo lo que hagamos en la consulta clínica al nivel ¿no? sea aplicable en su día a día como tal. En todo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a nivel académico en general. Todo lado. Debe ser muy, muy ecológico. Justamente pues ahí con eso podemos siempre ir tomándome en cuenta cómo podemos planificar algún tipo de rehabilitación. Y como les decía, hay varias actividades. Sí, está ahí más para praxias, más para atención, para memoria, para lenguaje. A cada uno va a haber como actividades que podemos hacer en el día a día. Siempre va a ser más individualizado. También se puede hacer en grupo, pero también pues, puede ser más individual con cada uno de ellos. Entonces, tomando también muy en cuenta su perfil cognitivo. Justamente pues aquí, Laura, qué gusto también. Ahora, el estudio se llama Latam Fingers, el que les decía que se hizo en Ecuador. Y como les digo, hay un grupo también muy interesante que está trabajando Argentina y Chile, que se llama BrainLab con T. Entonces, BrainLab básicamente pues está investigando un montón de cómo el cerebro de las personas latinoamericanas envejece más rápido que en comparación con otros lados del mundo. Entonces, tienen como resultados muy interesantes. Sí, hay estudios por ahí que son muy buenos. También estamos en Ecuador intentando como hacer algo, todavía tenemos algunas limitaciones, pero bueno, estamos en ese proceso también. Así que sí, se llama Latam Fingers del artículo que se publicó en el Lancet y el otro es de BrainLab, así que se puede ver.
Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra duda que ustedes me quieran decir, y si no, pues damos por terminada también la clase del día de hoy. Vale, con mucho gusto, con mucho gusto. Bien, entonces si no hay más preguntas o no hay más dudas o no hay más comentarios, pues únicamente me quedaría agradecer a todos por su asistencia, por sus preguntas, por sus comentarios, por estar aquí también. Espero haberles ayudado un poco más en cuanto a establecer o esclarecer quizá cómo se hace una evaluación neuropsicológica y también por aspectos clínicos de las enfermedades neurodegenerativas, para cualquier cosa, formación o en general lo que deseen y que les pueda ayudar con mucho gusto. Tienen mi correo, tienen mi contacto, estoy para cualquier cosa a las órdenes. Así que pues nada, espero también que haya sido una clase que les haya gustado. Discúlpenme si es que hablé muy rápido o me aceleré un montón, pero es por el tiempo y también pues por toda la información que quería abarcar y abordar también en la clase. Así que nada, no se pierdan por favor también el congreso que va a ser la próxima semana, que va a estar igual muy interesante. Hay invitados también muy buenos, con muy buen conocimiento, que de seguro también eh, aclararán un poco más el fascinante mundo del cerebro humano. Así que pues también les esperamos. Y gracias a todos. Cuídense mucho. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo.